Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición, a un nuevo episodio de Reconstituidos desde aquí, desde BTV Televisión, para todos sus hogares, para que nos enteremos de alguna manera y de alguna forma de lo que es este proyecto constitucional que se nos está presentando. La intención, como siempre, es ir avanzando en la lectura del borrador, ir profundizando en la medida de lo posible, en la medida que ustedes y nosotros acá podamos ir entendiendo lo que se nos está presentando. No siempre es fácil, a veces parece muy técnico, pero de todas formas conviene ir leyendo, ir avanzando. Tan delicado es este texto, en general cualquier constitución, que es necesario siempre prestar un poco más de atención, que es necesario siempre estar muy, pero muy atento a cada uno de los párrafos, de las palabras, de las frases que ahí se van insertando. Esta semana ha sido, o estas dos últimas semanas han sido semanas muy productivas en términos de noticia, en términos de lo que la Convención Constitucional nos está entregando, en términos de lo que el borrador del proyecto constitucional nos está entregando también. Y como nosotros hemos iniciado una etapa en la cual vamos a ir alternando alguna entrevista con alguien que quiera venir a conversar acá con nosotros respecto a la convención, respecto al proyecto constitucional, y estos episodios en donde probamos, en donde nosotros nos probamos a nosotros mismos en la comprensión que podamos tener del texto, nos ha quedado un espacio grande para ir haciendo algunos comentarios en términos noticiosos. Lo primero que vamos a mencionar es que salió el preámbulo de la Constitución, del proyecto constitucional. El preámbulo es nada más que una pequeña introducción que se hace a un texto constitucional. No siempre las constituciones tienen preámbulo, por distintas razones. La intención siempre de una constitución es minimizar los efectos colaterales, es decir, que las palabras que ahí sean vertidas no tengan un efecto jurídico, legal, respecto a las vidas de cada uno de nosotros. Y sin embargo, en esta ocasión quedó un preámbulo del proyecto constitucional que se nos va a presentar a nosotros ya definitivamente el 4 de julio. Y el preámbulo dice, comillas, nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución acordada en un proceso participativo, paritario y democrático. Eran más párrafos. Sin embargo, de los párrafos que había quedó solamente esto. Un mes de trabajo de la comisión de preámbulo para 1, 2, 3, 4, 5, 6 párrafos así escritos. Son 3 párrafos en realidad en la presentación que se va a hacer. Puede parecer poco, pero no es menos importante. Y digo que no es menos importante porque desde el preámbulo de esta Constitución se nos indica que esta Constitución está destinada a las diversas naciones que forman nuestro país. Ni siquiera voy a hacer alusiones a los otros puntos que hay: participativo, paritario y democrático, nosotras y nosotros, que es parte ya de un lenguaje que hemos ido nosotros incorporando también, sin grandes dificultades, salvo cuando los tiramos mucho y ahí empezamos a complicarnos. Lo de participativo, paritario y democrático, les cuento que podemos conversarlo. Sí, podríamos llegar a conversarlo y establecer qué tan participativo fue, qué tan paritario, qué tan democrático fue. Yo diría que de paritario es lo más que tiene porque era muy fácil distribuir entre hombres y mujeres. Y lo que a mí me llama la atención es conformado por diversas naciones. Ahí hay una dificultad, para mí al menos, que nace desde el comienzo, desde este preámbulo. Usted va a abrir la Constitución, el proyecto constitucional, va a abrirlo, se va a encontrar con el preámbulo. El preámbulo ya tiene algo que de alguna forma llama la atención. Me puse a revisar acerca del concepto de nación y me encontré con un mundo de cosas muy interesantes, pero muy difíciles de leer algunas, muy leguleyas, muy dedicados a la ley, muy dedicados a aspectos técnicos de la ley, los cuales no tengo idea. Entonces preferí dejarlo, establecer ahora y poner ahora en pantalla un concepto de nación que fue lo primero que apareció en Google. Definición de nación. Lo primero que apareció fue lo que corté, lo que pegué, que va más o menos de la mano de lo que señala la RAE,
que es el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Y dice, este concepto de nación tiene dos acápites: conjunto de personas de un mismo origen étnico que compartes vínculos históricos, culturales, religiosos, etc. Tiene conciencia de pertenecer a un mismo pueblo o comunidad y generalmente hablan el mismo idioma y comparten un territorio. Ese es uno de los acápites, y me parece que es bastante cercano a lo que nosotros podríamos definir como nación en términos de los distintos pueblos originarios. Fíjense cómo ya ha ido permeando todo el lenguaje. Ya no es complicado hablar de pueblos originarios, de indígenas, ya no es complicado hablar de origen étnico. Los estamos revisando en el lenguaje cotidiano, y eso puede ser muy positivo como puede ser muy negativo en algunos aspectos, cuando invisibiliza, cuando se normaliza algo que probablemente tan normal no es. Y en el segundo capítulo del concepto de nación, comunidad social con una organización política común y un territorio y órganos de gobierno propios que es soberana e independiente políticamente de otras comunidades. Y aquí hay una dificultad: ¿cómo? Un territorio de una política común, un territorio de órganos propios, con órganos propios, que es soberana, que es independiente de otras comunidades. Estamos hablando del mismo Chile, entonces puede que lleguen a ser independientes políticamente de otras comunidades. Así como estamos en el primer acápite, así como lo señala el proyecto constitucional, estamos en el primer acápite, salvo en el de comparten un territorio. Están en eso, están en la intención de compartir un territorio, en la intención de consignar un territorio que no está tan definido como nosotros creemos. El concepto de nación está en el preámbulo del proyecto constitucional. Se habla de Chile como distintas naciones. Y tenemos dos acápites que son complicados para establecer qué es una nación. La etnia que tiene mayor número de integrantes en Chile es la etnia mapuche, cerca de 1,5 millones, dependiendo de si lo medimos con parámetros internos o parámetros externos. Los parámetros externos no miden percepción, sino que miden otros rangos, y baja un poquitito la cantidad de mapuche del pueblo mapuche en este caso. Vamos a ver brevemente a qué se referiría lo del pueblo mapuche. ¿Usted ha escuchado hablar de Gualmapu? Sí, claro, se lo he escuchado hablar a las autoridades nacionales cuando iniciaron su trabajo gubernamental. Ahora ya no se usa tanto. Y lo he escuchado hablar en numerosas otras ocasiones. Ha escuchado hablar, por ejemplo, la Machi Linconado, Francisca Linconado, que es también constituyente. Yo quiero que ustedes vean, yo seguramente lo han visto, un pequeño video que tenemos al respecto para que podamos entender a qué hace referencia algunos mapuches respecto a sus propios territorios. No sé si podremos ver el video. ¿Cuánto tierra quieren los mapuches? ¿Cuántas hectáreas? Nosotros no estamos hablando de hectáreas. Estamos hablando de territorio de Gualmapu, de norte, sur, a este, oeste, porque están los mapuches allá. ¿Cuánto? Nosotros no estamos hablando de hectáreas. ¿Cuánto territorio quieren los mapuches? Nosotros no estamos hablando de hectáreas, dice la Machi Francisca Linconado. Estamos hablando de territorio, del Gualmapu, de este a oeste, de norte a sur. Hay una diapositiva, si es que la podemos proyectar, en donde aparece reflejado que es el Gualmapu por el norte, por el sur, por el este, por el oeste. No, eso no, pero no importa, no se preocupe. Vamos a conversarlo. Por el norte, el Gualmapu en Chile llega hasta Copiapó. En el sur, hasta la isla de Chiloé. En el oeste, Océano Pacífico. En el este, hasta el Océano Atlántico, incluyendo Buenos Aires. Ese es el Gualmapu. Cuando la Machi Francisca Linconado habla de el Gualmapu y del territorio mapuche, se refiere a un cuarto del territorio chileno y a una parte no menor del territorio argentino. Ella, al menos, ha pensado que eso es lo que se le debería restituir al pueblo mapuche. No hectáreas, no las más de 400.000 hectáreas que ya se le han restituido y que en estos tiempos históricos también se le irán restituyendo, sino que mucho más que eso, lo cual podría transformarse en un
problema, y en un problema no menor en términos, en muchísimos términos, ¿para qué le digo? Sería casi una anécdota que lo dijese una o dos personas del pueblo mapuche. Sin embargo, la Machi Francisca Linconao no es cualquier persona del pueblo mapuche. Tiene mucho peso de autoridad. Y fíjense que me encontré con que la diputada Erika Ñanco, ella es diputada de la República, en algún momento tuiteó lo siguiente, comillas: si se indignan por llamarle así a una región, o al Mapu, déjenme decirles que el territorio es más extenso. Guarden rabia, cierre de comillas. El corolario de la frase, la rúbrica de la frase es guarden rabia. ¿A quién se dirigiría? ¿Quién tiene rabia por restituir las tierras al pueblo mapuche? ¿Quién tiene rabia por llegar a ciertos equilibrios de justicia? ¿Podríamos tener rabia? Porque el país propone segmentarlo en tres, no en dos, en tres. Norte hasta Copiapó, de Copiapó hasta Chiloé o al Mapu, y de Chiloé hacia abajo se habla de otro Mapu hacia abajo, pero no se llama de Andinia. Por ahí lo leí, pero no es relevante por ahora. No es tan importante que lo diga la Machi Francisca Linconao desde mi perspectiva, porque ella es representante del pueblo mapuche y tiene calidad de autoridad en ellos. Es delicado que lo diga una diputada de la nación. Si se indignan por llamarle así a una región, déjenme decirles que el territorio es más extenso. Guarden rabia. Eso parece sumamente delicado. Eso parece más complicado en términos de los efectos que pueden causar estas declaraciones. Nos encontramos después con, ya les había mencionado la semana pasada, la presidenta del Partido Socialista. En otra noticia, Paulina Bodanovich, recientemente electa, había señalado que, comillas, no he cambiado mi opinión, en términos de que a ella le preguntaron en enero, usted señaló que el proyecto constitucional está alejado de nuestras tradiciones republicanas. ¿Cambió de opinión? Comillas, responde Paulina Bodanovich, no he cambiado de opinión. Para mí, el que exista una norma que garantice un Estado social y democrático es la base de esta nueva Constitución y el que me hace apoyarlo. El resto de los temas podrá corregirse en el futuro, cierre de comillas. Entonces uno va, si ella dice, me interesa, voy a aprobar porque se garantiza un Estado social y democrático, uno va al primer artículo, vamos a ver cómo queda en el armonizado finalmente que nos presentan el 4 de julio, y aparece del Estado: Chile es un Estado social y democrático de derecho. 9 palabras. 9 palabras son suficientes para Paulina Bodanovich para votar apruebo en torno a este proyecto constitucional. 9 palabras. Las casi 50.000 restantes no son importantes, se pueden corregir en el futuro. Lo que dice, podemos conversar también a ver acerca de si se puede corregir. Esto es válido de todas formas. No parece responsable, pero es válido. Se puede dar. 9 palabras pueden ser suficientes para aprobar. Le cuento, 9 palabras o menos pueden ser suficientes para rechazar. No es necesario tener toda la mirada de todo el borrador, que a algunos los va a cansar leer, porque puede ser re complicado en algún momento. Ya empezaron a distribuir los constituyentes el resumen, los 10 pilares del proyecto constitucional. Estuvieron hoy día en el Paseo Humada repartiendo este resumen del proyecto constituyente a quienes pasaban y conversaban con ellos. Es un resumen bien tendencioso. Vamos a ver qué pasa, porque están reclamando algunos sectores, porque aparecen 10 pilares extraordinariamente hermosos, extraordinariamente bellos. Si fuese esa la Constitución, tendríamos todos que aprobar 100% de apruebo. Nadie tendría que rechazar, pero sabemos que no es así. Hay muchos ripios que se han ido dando, que quedaron en el borrador que vamos a plebiscitar y que no es conveniente que sean invisibilizados. Si queremos tomar una decisión bien certera y por lo menos consciente y tranquila de la decisión que voy a tomar, al menos tengo que saber que hay pros y contras, y no solamente pros, no solamente a favor, dejando de lado todos los contras que sí efectivamente existen. Lo dicen muchas personas. Hay otra cosa a la cual
quiero señalar. El senador Fidel Espinosa, que es senador por el Partido Socialista, señaló en algún momento que, comillas, el ministro Jackson nos fue a notificar que el Senado se terminaba el 2026. Cierre de comillas. No es noticia porque está, de hecho, en el proyecto constitucional, está este acápite que señala que el Senado se acabaría en 2026. Se acaba el Senado y queda la Cámara de los Diputados y las Diputadas. El problema es que esto lo dijo hace 2 meses atrás el ministro Jackson, cuando todavía no había ninguna certeza respecto a ese punto. En ese sentido sostuvo el mismo Fidel Espinosa que el ministro de las Express, el ministro Jackson, nos fue a notificar en una reunión de almuerzo donde estaban todos los senadores de que el Senado se terminaba el 2026. Eso a 2 meses, cuando ni siquiera estábamos en una posición de saber qué era lo que iba a ocurrir con el Senado. Y eso me llamó la atención, esta declaración me llamó la atención. ¿Por qué el ministro Jackson sabía lo que iban a poner los constituyentes? Sabía ya con 2 meses de antelación qué era lo que se iba a aprobar en este acápite, en este punto específico del Senado. Que era normal, que era natural, lo iban a hacer. Me parece impresentable, me parece complicado, por lo menos causa dudas. Por lo menos lo hace sentir a uno un poco inseguro respecto a en qué y bajo qué condiciones se ha realizado este proyecto constitucional, porque ya se acabaron todas las sesiones y las discusiones de la Convención Constituyente. El mismo Fidel Espinosa señala en otro tuit en algún momento, que aparece en el mostrador, aquí va a haber un desfile de constituyentes ingresando a importantes cargos en el gobierno, con sueldos millonarios. Senador socialista Fidel Espinosa. No lo dice alguien de derecha, lo dice un senador por el Partido Socialista. Aquí va a haber un desfile de constituyentes ingresando a importantes cargos en el gobierno con sueldos millonarios. El ministro Jackson sabía lo que los constituyentes iban a poner, y al parecer los constituyentes ya les han ofrecido algunos puestos en el gobierno. ¿Qué diantres ha pasado? ¿Eso me permite a mí dudar? ¿Me ha permitido sospechar? A mí en lo personal sí. Me ha permitido sospechar. Conocemos la política chilena. Sabemos cómo se maneja. Sabemos lo que hace y lo que deja de hacer. No sería extraño que ocurriera una cosa así. Grave, complicado para el futuro de este país. Sí, de todas formas. Pero no extraño. Yo les pediría que, de todas formas, pusiéramos atención y conversáramos respecto a estas situaciones. Ustedes en sus casas, con sus amigos, con sus vecinos, ir dándole rienda suelta a las dudas que puedan tener, informarse de alguna u otra manera e ir conociendo. E ir no solamente conociendo, sino que también dudando. Una de las principales, de los principales efectos de la filosofía es dudar. Sabemos que no hemos tenido mucha filosofía en este país hace mucho tiempo. Pero bueno, de todas formas hagamos el ejercicio de ir dudando de lo que se nos va presentando. Eso es como parte de las noticias que yo había seleccionado. Hay muchísimas otras. Este no es un programa de análisis político ni nada por el estilo. Es de conversaciones respecto a el proyecto constitucional, y por eso es que selecciono este tipo de noticias que tienen que ver de alguna manera con el proyecto constitucional. En algún momento capaz que nos teníamos con algún programa de análisis político semanal. Sería sabroso, yo creo, porque la política chilena da para todo, para política, para farándula, para películas. Tenemos que ver una película muy pronto con una figura de la historia nacional. Se presta, ¿para qué les digo? Para todo. Vamos al análisis de los artículos del proyecto constitucional que vamos a revisar el día de hoy. Vamos a analizar algunos acápites que son sencillos en términos de las dudas que nos puedan causar. No hay muchas dudas porque son bastante acotados y nadie podría de alguna manera contravenirlos. Uno de ellos es de la probidad, transparencia y rendición de cuentas. ¿Qué ocurre con esto de la propiedad, de la probidad, transparencia y rendición de cuentas? Ahí estamos hablando de territorio de Gualmapo, de norte, sur, a este, oeste, porque están los mapuches allá. Vamos a esperar a que lo saquen. Eso es más atrás, de todas formas.
pero no importa, yo comienzo acá, después vamos a llegar a eso. Principio de probidad. El principio de probidad es que una institución guarde los parámetros éticos de funcionamiento. Probidad. Está hecho con la finalidad de garantizar la integridad pública y erradicar la corrupción en todas sus formas. Eso es, erradicar la corrupción, garantizar la integridad pública. Nadie podría estar en desacuerdo con eso, sobre todo en este país en el que hemos tenido algunas dificultades con aquello. Les voy a mostrar algo más adelante en donde no aparecen tantas dificultades, pero sí las hay. El principio de probidad consiste en observar una conducta intachable, un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia de interés general sobre el particular. Eso es el principio de probidad. Principio de transparencia, de la probidad, transparencia y rendición de cuentas. Hay un principio de probidad, hay un principio de transparencia. Y el principio de transparencia dice que exige a los órganos del Estado que la información pública sea puesta a disposición de toda persona que la requiera. Súper importante, de toda persona que la requiera, me parece excelente. Cualquiera, usted señora, usted señor, usted joven, puede ir, pedir la información y se le va a entregar. Vamos a poder ver en qué se gastan los dineros, cómo han sido aprobados los proyectos, de qué manera están influyendo algunos factores en las tomas de decisiones, a través de los documentos que han ido quedando en distintos estamentos. Todo esto por el principio de transparencia. ¿Hay encargados de transparencia? Sí, hay encargados de transparencia en Chile. Son independientes, intentan serlo al menos en los distintos gobiernos. Hacen una buena labor a veces. A veces se pueden descubrir cosas, otras veces no se pueden descubrir algunas cosas. El tema de Irina Caramanos no se descubrió por transparencia. ¿Sabes quiénes ejercieron ahí mucha vigilancia? El ciudadano común y corriente. Descubrieron algo, lo señalaron y las redes sociales comenzaron a funcionar. Eso también sirve. Las redes sociales son muy criticadas y de verdad tienen mucho que criticársele, pero en estos casos pueden funcionar muy bien para ir controlando y me parece excelente que cualquier persona pueda ir a requerir la información que se desee, independiente del uso que se la dé, señala incluso, ¿ya? Y tienen que tener facilidad de acceso, no se le puede negar el acceso a esta información. Excelente. Del mismo artículo, de la probidad, transparencia y rendición de cuentas, derecho de acceso a la información pública. Todas las personas tendrán el derecho a buscar, solicitar, recibir, ahí está, y difundir información pública. Buscar, solicitar, recibir y difundir información pública. Todos lo podemos hacer. Y eso me parece fantástico, como les digo, para ir controlando que las instituciones no se salgan de los parámetros éticos, que las instituciones se deben a sí mismas y se deben a quienes sirven. Si este tema no es para sí mismo, este tema es para quienes sirven. Es decir, ahí tenemos otro punto a favor que es muy importante que pudiéramos conservarlo en términos de la utilidad que le va a prestar a las condiciones de probidad que queremos darle a las instituciones chilenas. Del mismo ítem de la probidad, transparencia y rendición de cuentas, vamos al Consejo para la Transparencia. Pasamos de los principios de probidad, transparencia, rendición de cuentas, derecho a la información. Consejo para la Transparencia. ¿Qué es el Consejo para la Transparencia? El Consejo para la Transparencia es un órgano autónomo, especializado, imparcial, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Patrimonio propio es dineros, edificios que puedan manejar precisamente para que sean independientes. Si no tengo un edificio propio, si no tengo dinero propio, difícilmente puedo ser independiente. Ojo con lo que estoy diciendo, porque cuando veamos el tema de la vivienda, vamos a tocar este tema de nuevo. Si no tengo un patrimonio propio o dineros, presupuestos propios, difícilmente puedo tener independencia, que tiene por función promover la transparencia de la función pública. No es mucho más lo que vamos a decir. Habrá un consejo, la composición, el funcionamiento y las atribuciones del Consejo para la Transparencia será en materia de ley. Lo que establece la Constitución es que debe haber un Consejo de Transparencia. ¿Quiénes lo formen? ¿Cuántos sean? ¿Cuáles van a ser sus funciones y atribuciones? Eso lo va a determinar la ley. Así es como debe funcionar un articulado constitucional. Así es, tal cual. Queremos que exista esto. Perfecto. Eso va a existir. ¿Quién va a determinar cómo? Lo va a determinar la ley. Resulta que este proyecto constitucional a veces fue muy superficial, yo diría que muy escueto, y bien, mientras más escueto mejor. Cada palabra tiene un efecto, o puede tenerlo, y puede causar los problemas. Mientras más escueto mejor. Pero en otras ocasiones llegó a profundidades insospechadas. Vamos a lo siguiente.
Acabamos de ver el Consejo para la Transparencia, que tiene que haber para que exista probidad, transparencia y rendición de cuentas. Sobre la corrupción, ¿qué es lo que dice la Constitución, el proyecto constitucional sobre la corrupción? La corrupción es contraria al bien común y atenta contra el sistema democrático, lo tenemos claro todos. El Estado tomará las medidas necesarias para su estudio, prevención, investigación, persecución y sanción. 5 medidas: estudio, prevención, investigación, persecución y sanción. ¿Le parece? Parece bastante bueno. El único problema es el siguiente. Desde mi perspectiva, una perspectiva de un ciudadano común y corriente, sin más ni menos conocimientos que cualquiera, el Estado tomará las medidas necesarias. Es decir, dejamos solamente en manos del Estado el estudio, prevención, investigación, persecución y sanción. Y aquí parece súper extraño. Aquí me parece raro. Si el Estado es el corrupto en algunas instancias, en algunas oficinas, en algún rango de jerarquía se produce un hecho de corrupción, es el Estado el que va a estar involucrado. En ese caso, ¿es el mismo Estado el que tiene que pedir estudio, prevención, investigación, persecución y sanción? No parece lógico. Y menos si cada uno de nosotros podemos pedir la información. Quizás sería conveniente que hubiese algún otro sistema en donde no involucrara a tanto al Estado y hubiese otros estamentos que pudieran corregir los problemas de corrupción que se puedan provocar. Parece raro que la institución que es el Estado, en donde se puede producir un proceso de corrupción, sea la misma institución corrupta en esa jerarquía, en ese instante, en ese tiempo, la que tenga que solicitar estudio, prevención, investigación, persecución y sanción. Es como extraño por decir algo. Yo creo que ahí podemos mejorar este articulado. Del mismo punto, de la probidad, transparencia y rendición de cuentas, vamos a que se dice enseguida. No les he puesto yo los números de los artículos porque eso va a aparecer en un par de semanas más. El Estado asegura a todas las personas la debida protección, confidencialidad e indemnidad al denunciar infracciones en el ejercicio de la función pública. Usted puede hacerlo y no es necesario que su rostro aparezca en ninguna parte, salvo si lo quieren funar por redes sociales. Eso ya no es cuenta del Estado probablemente. Usted tiene asegurada la confidencialidad, la indemnidad, es decir, el que no le ocurra nada al denunciar estas infracciones. Me parece bien que se puedan también asegurar que cada uno de nosotros, si va a realizar una denuncia, no sea hostigado y no sea sujeto no solamente de hostigamiento, sino de algún momento amenaza, algún momento pueda peligrar su integridad física, su salud o la de sus familiares por haber denunciado algo. A veces se denuncian cosas a nivel muy básico, municipalidades, pero otras veces se denuncian cosas a nivel bastante más alto y eso tiene que haber un resguardo y respaldo para quien quiera de alguna manera denunciar y esto está aquí explicitado. De aquí vamos bastante bien. Probidad, eficiencia, eficacia, responsabilidad, transparencia, publicidad, rendición de cuentas, buena fe, interculturalidad, enfoque de género, inclusión, no discriminación y sustentabilidad son los principios de este ítem de la probidad, transparencia y rendición de cuentas. Van a ver ustedes cuando lean que enfoque de género, inclusión, no discriminación, interculturalidad aparece como principios en cada uno de los apartados del borrador del proyecto constitucional. No es ni malo ni bueno. Lo que yo señalo es que en algún momento se pueden incluso topar estos principios. Son muchos principios. Si usted saca los principios de cada ítem, se va a encontrar con que son cerca de 150 principios, que son muchísimos para una constitución. Los principios son los pilares sobre los cuales tú construyes la casa. Y esta casa de todos se construyó sobre más o menos 150 principios. Algunos se van repitiendo en distintos momentos. El problema es que estos principios no solamente son rectores, sino que estos principios tienen consecuencias. El principio de interculturalidad, por ejemplo, tiene consecuencias. Si ese es el principio, tengo que respetar la interculturalidad y tengo que considerar esta interculturalidad cada vez que yo tome una decisión en términos de probidad, transparencia y rendición de cuentas. ¿A qué se refiere? Hay algunas culturas que tienen ciertas costumbres y otras culturas que tienen otras costumbres. Hay culturas en las cuales no hay propiedad privada, hay propiedad comunitaria. No podrían ser
sujetos de probidad, transparencia, rendición de cuentas por algo que es propio para nosotros, pero común para ellos. ¿Puede surgir alguna dificultad? Podría surgir alguna dificultad. No es necesario ir mucho más allá en el ejemplo para que nos quede claro que sí, podría llegar a provocar una dificultad. ¿Una constitución está hecha para provocar dificultades? No, no está hecha para provocar dificultades. Está hecha para resolver dificultades, para guiarnos. Es por eso que desde mi perspectiva, tener tantos principios y ponerlos en cada ítem, no solamente repetirlos, sino que poner más, puede en algún momento ir dificultando. Lo mismo que el preámbulo, donde ya se establece algo muy claro en cuanto a los principios, en algún momento los podemos ver, puede provocarse algo, pero los vamos a ver después de que nos entreguen el texto definitivo. Respecto de las altas autoridades del Estado, ¿qué dice de las altas autoridades del Estado? Una comisión fijará las remuneraciones de las autoridades de elección popular, así como de quienes sirvan de confianza exclusiva de ellas. No hay mucho más que decir, salvo que usted va a tener derecho de revisar cuánto se le paga por transparencia a cada una de las autoridades. Y de hecho ahora también hay páginas en donde uno entra y puede ver cuánto es lo que se le paga y cancela a cada uno de los representantes de los gobiernos, a cada uno de los cargos electos, etcétera, etcétera, etcétera. Independiente de que haya o no algunas otras remuneraciones que no sea necesario que aparezcan ahí, pero hay una ley que indica que tienen que estar y esto continúa con esa intención. La intención siempre es la probidad, transparencia y rendición de cuentas, que no se nos olvide. Entonces, mientras más gente, más personas, más ciudadanos y ciudadanas tengan acceso a la información y puedan publicarla en algún momento cuando uno considere que hay algo extraño, bueno, ahí más control se va a ejercer. La función control es una función indispensable en la administración. Indispensable. Hay cursos enteros de control en la administración. Eso no se puede quedar de lado. Contrario a lo que las nuevas generaciones de millennials puedan creer. A mí nadie me controla. Mentira, tenemos que controlarnos entre nosotros. De lo contrario puede ocurrir faltas a la probidad, pueden ocurrir hechos de corrupción que pueden ser incluso más o menos violentos. ¿Qué tan corrupto es Chile? ¿Qué tan ineficiente, en lugar de corrupción, es en cuanto a al uso de los recursos? Chile pierde un 1.8 de su Producto Interno Bruto en ineficacia del gasto público. De las platas suyas, de las platas mías, de los impuestos, se pagan al Estado, se pierden 1.8 del PIB. ¿Cómo estamos en general con el resto de Sudamérica? Somos el país que menos pérdida tiene en términos de dinero. Comparado con Argentina, que tiene un 7.2% de su PIB. 7.2. Chile pierde un 1.8. Un 1.8 son como 6.000 millones de pesos más o menos. No es poco dinero. Es bastante. Pero es la menor en el rango de Sudamérica. Y esto va muy de la mano del tamaño del Estado. Mientras más grande es el Estado, más plata se pierde. Es más ineficiente el uso. Hay muchas más personas que tienen contacto con los dineros. Y cada vez que es como el chiste del bombo fica. Y cada vez que va pasando con una persona voy perdiendo un poquitito. Lamentablemente es así. Parece chiste, pero es anécdota en realidad. ¿Qué podríamos decir? Claro, entre 5.000 y 6.000 millones de dólares, dije de pesos, de dólares son lo que pierde Chile en términos de uso ineficiente de los recursos. Sabemos que hay 24.000 millones de pesos actualmente perdidos, ya lo habíamos mencionado también, en distintos colegios, en las municipalidades que solventan a colegios en distintos lugares de Chile. No es poco dinero. Es bastante. Entonces, habría que ir tomando en consideración estos temas también al momento de ir pensando en rechazar o aprobar una constitución que evidentemente amplía las atribuciones del Estado. ¿Cuántas veces? No se ha dimensionado, pero son muchísimas veces. Entre 900 y 1.200 cargos, solamente cargos de alto nivel, se proyectan con esta nueva constitución, con este proyecto constitucional. Entre 900 y 1.200 cargos de alto nivel, que significa miles de millones de pesos que salen del erario nacional solamente para pagar
ni siquiera para el funcionamiento, para pagar emolumentos, para pagar sueldos. Vamos a la siguiente, sigamos con la probidad, transparencia y rendición de cuentas. Se toma en cuenta aquí los colegios de profesionales, fíjese, y eso es importante que se consideren. Yo tengo un pero muy personal con respecto a esto y lo voy a señalar, pero sigue siendo un pero muy personal. Los colegios profesionales son corporaciones de derecho público, nacionales y autónomas. ¿Qué tienen que ver los colegios profesionales acá? Que colaboran con los propósitos y las responsabilidades del Estado. Eso es lo que señala el proyecto constitucional. Los colegios profesionales colaboran con los propósitos y las responsabilidades del Estado. Me llamó la atención eso de que los colegios profesionales colaboren con los propósitos y las responsabilidades del Estado. Es tercera vez que lo digo. Y tercera vez que lo digo porque me llamó la atención. Fui y averigüé un poco acerca de los colegios profesionales. Yo no soy colegiado. No sé mucho qué es lo que son. Me encontré con que hay una federación de colegios profesionales, que es una meta institución que reúne a los colegios profesionales en Chile, y cuya función es ser referente de la ética y de la formación profesional universitaria en Chile, erigiéndose en interlocutor entre las autoridades nacionales de todos los colegios profesionales. Un colegio profesional es... no, ahí nos traspapelamos con la diapositiva. Un colegio profesional tiene como función ser referente de la ética y de la formación profesional universitaria en Chile. Esa es una de las funciones, pero la más básica es esa, de un colegio profesional. Entonces, en la nueva Constitución, en el proyecto constitucional, se señala que los colegios profesionales colaborarán con los propósitos y las responsabilidades del Estado. ¿No les llama la atención? Que se deje estatuido en una Constitución que los colegios profesionales que velan por la ética, la formación profesional de su respectivo colegio, en las universidades, que se erija como interlocutor ante autoridades, tenga que velar además, colaborar con los propósitos y las responsabilidades del Estado. Y si mi propósito no es tan asociado al Estado, tengo que igual colaborar. Y si yo en algún momento tengo que hacer una crítica, como el Colegio Médico muchas veces hizo la crítica respecto al manejo de la pandemia, ¿se va a considerar que es inconstitucional porque no estoy colaborando con las responsabilidades del Estado? Usted está exagerando, me van a decir. Lo que pasa es que está escrito acá. Yo lo estoy leyendo y tratando de llevar a la práctica. El Colegio Médico señala que no está de acuerdo cómo se está manejando los contagios de viruela del mono. Es inconstitucional porque usted tiene que colaborar conmigo. No tiene que llevarme la contra. ¿Y yo estoy tratando de colaborar? No, porque usted está poniendo trabas al proceso que yo quiero llevar adelante. El colegio de profesores. No somos guardería. No queremos estar en los colegios cuidando a los niños, porque yo no soy un guardador, no estoy contratado como profesional de la educación para cuidar niños, para cuidar niñas. Es que eso lo manda el Estado. Es que no lo voy a hacer. Usted está interfiriendo con la labor del Estado. No está colaborando con los propósitos de la responsabilidad del Estado. Es inconstitucional. ¿Es inconstitucional? No lo han señalado. No he encontrado a alguien que señale este punto. Me atrevo a señalarlo porque a mí me llama la atención. Puede que usted no, pero como yo estoy aquí, yo lo voy a señalar de todas formas. Cuidado, porque así nos hemos ido encontrando con numerosos acápites, con numerosos puntos en este proyecto constitucional que indican más o menos lo mismo, que apuntan a que todo funcione en torno a lo que el Estado quiere hacer, que no se le pongan trabas al Estado. Pasamos de una constitución en cual el Estado era así de chiquitito a una constitución en que el Estado era así de grande. Con el Estado así de chiquitito se pierde 1.8% del PIB, 6.000 millones de dólares anuales. Con un Estado así, ¿cuánto se perderá? Vale hacerse la pregunta. Del mismo ítem de la probidad, transparencia y rendición de cuentas, no podrán optar a cargos públicos ni de elección popular las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, delitos sexuales, violencia intrafamiliar, aquellos vinculados a la corrupción como fraude al fisco, lavado de activos, sobornos, cohecho, malversación de caudales públicos y los demás que así establezca la ley. Se detalla mucho
mucho. De repente, de pronto uno dice, oye, pero aquí no está tal cosa. Ah, es que eso lo va a decir la ley. Pero es que si tú no querías cometer errores, no pongas tantas cosas. Porque queda la impresión, y esta es una impresión nada más, de que tú quisiste establecer muy bien, tú como constituyente quisiste establecer muy bien cuáles eran los delitos que se castigaban sin la opción de optar a cargo público. Esos. Y todo lo demás parece que tú no quisiste que fuera así. Entonces se me escapó uno y puede quedar un poco el desbarajuste, el desequilibrio en estos temas. Entonces, insisto en el concepto, mientras menos palabras era mejor, no era necesario poner tantas cosas. ¿A usted le sonará esto de que no podrán optar a cargos públicos de elección popular? Esto le sonará con la ciudadanía. Por ejemplo, el terrorismo, el narcotráfico, es castigado ahora sin que pierda la ciudadanía. Y por eso es que se puede dar la paradoja de que un condenado por terrorismo, condenado por narcotráfico, pueda postular a cargo público, porque no se le quitó la ciudadanía. Esto lo vamos a ver en otro momento, incluso desde la cárcel. Pero ¿cómo? No es posible. Bueno, pusieron tantas cosas que de esa tal cantidad de cosas que se puso, uno puede ir extrayendo la conclusión obvia y evidente. No es una conclusión forzada, es una conclusión obvia y evidente. Si yo lo tengo que forzar, no sirve. Si se va dando solo, sin necesidad de hacer mucho esfuerzo de razonamiento, me voy dando cuenta que pueden ocurrir algunos problemas. De la seguridad pública y de las Fuerzas Armadas, también vamos a hablar un poquitito acerca de eso. Nos vamos a extender un poquitito hoy día, probablemente por la cantidad de puntos que vamos a tratar de ver. Dejamos la probidad, pasamos a la seguridad pública y las Fuerzas Armadas, que también están tratadas acá. También ha habido algún grado de conflicto en esto. Recuerdan que se les quitó la categoría de militarizada al carabineros. Algo de eso vamos a conversar ahora. Monopolio estatal de la fuerza. El Estado tiene el monopolio de la fuerza. Claro. Ninguna persona, grupo u organización podrá poseer, tener o portar armas u otros elementos similares. ¿Ya? Por eso es que en este gobierno quieren retirar las armas también. Hoy día o ayer hubo una marcha respecto a, frente a la moneda, respecto a las personas cazadores y cazadoras que practican el hobby, que tienen armas y que discutían un poco este tema. No somos personas deshonestas, no somos delincuentes, queremos tener nuestras armas para poder practicar un hobby que a nosotros nos gusta. Sea caza de animales, o sea tiro skeet, que es a los platillos, o tiro al blanco. Son un rango menor, sí, son un rango menor, y sin embargo las constituciones tienen que proteger precisamente a las minorías. Y digo protegerlas, no darles privilegios. Eso es todo. Y aquí aparece muy claro, ninguna persona, grupo u organización podrá poseer, tener o portar armas u otros elementos similares. ¿Qué se define como arma? En otros países se ha dado el caso de personas que han sido arrestadas por llevar cortapluma de estas suizas. Han sido arrestados porque considera arma blanca. ¿Se puede dar la paradoja? Se puede dar la paradoja. ¿Era necesario? No era necesario. Además, actualmente Chile tú puedes poseer armas. Lo que no puedes hacer es portar armas en vía pública. Incluso estas personas que hacen caza, practican tiro al blanco, necesitan permisos para transportar armas, para portar armas desde su casa hasta el lugar donde van a realizar la actividad. ¿Quién fiscaliza eso? Sí, hay quienes la fiscalicen. Sectores como el nuestro, menos posibilidades de fiscalización, pero deberíamos tener ese permiso de todas formas. Quienes poseen armas en sus casas, las deben de tener por ley en caja fuerte, con cargador en otro lugar, precisamente para evitar los accidentes fatales que se producen y los robos de las armas también. Teniendo un arma en una caja fuerte es más difícil que te la roben. Pero aquí está, ninguna persona, de nuevo, grupo u organización podrá poseer, tener o portar armas u otros elementos similares. Monopolio estatal de la fuerza. Salvo en los casos que señale la ley. En ese caso se fijarán los requisitos y autorizaciones y controles de uso. Ninguna persona, insisto, no hay ley que esté por sobre la Constitución.
Aquí, ¿cómo se resguardó? Con la palabra, fíjense, con la palabra salvo. Esa palabra, salvo, te abre un espacio para que algunas personas sí porten armas. ¿Sabían ustedes que ciertos rangos de las Fuerzas Armadas y de orden, carabineros, pueden portar armas? Ciertos rangos, no sé si es de coronel hacia arriba, de mayor hacia arriba, pueden portar armas y se justifica por ejemplo, en el caso de carabineros, la cantidad de contacto con delincuentes que tuvieron en su momento. Y por eso se les permite portar armas. Eh, ¿Quedará salvo en esta Constitución? No, quedó abierto y eso es delicado cuando queda algo abierto. De la misma seguridad pública de las Fuerzas Armadas, Jefatura Suprema de las Fuerzas Armadas y Política de Defensa, el presidente, la presidenta de la República, es el encargado de conducir la defensa nacional y el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. No hay caso, eso queda tal cual. Política de defensa nacional y la política militar es lo que tienen que discutir en niveles políticos para establecer una política de defensa nacional y política militar. Hay política de defensa nacional, pero si no hemos tenido guerras de cualquier tiempo. Se puede discutir el año en que hubo la última guerra, ¿eh? Hay algunos que dicen que la última guerra fue la Guerra del Pacífico en 1879. Hay quienes dicen que la última guerra fue en 1977. Se discute. Guillermo Pardex, por ejemplo, habla de guerra con Argentina en 1977, de cuasi guerra con Perú en 1977. Entonces, sí, se amerita una política de defensa nacional. Y Chile, encima de eso, no solamente hay una política de defensa nacional, sino que hay un principio de defensa nacional, hay una hipótesis que se llama hipótesis vecinal 3. Y esa hipótesis vecinal 3 indica que en caso de conflicto armado con alguno de los países limítrofes de los países hermanos que nos rodean, la hipótesis nuestra es que los tres van a involucrarse. Argentina, Bolivia y Perú. Por todos los problemas históricos que hemos tenido. Y eso es lo que llevó a la ley reservada del cobre, a que de las ganancias del cobre las Fuerzas Armadas pudieran disponer una parte para ir modernizándose. Hace 80, 90, 2000, 2010, 2020, hace 4 décadas, 3 décadas atrás, no existían Fuerzas Armadas en Chile en realidad. O sea, había casi un algo simbólico, incomparablemente lejano de lo que existía en Argentina y en Perú en su momento. No había caso, no había forma de poder equilibrar esas fuerzas. Y los desequilibrios de esas fuerzas era lo que llevaba que en algún momento tuviéramos conflictos políticos. Se cumplió esto, se estableció una política, se estableció una hipótesis, comenzó a mejorarse, a equilibrarse el poder en este sector del continente y dejaron de haber dificultades. Es lamentable, nadie quisiera, de verdad que no, nadie quisiera, pero hay que hacerlo con los pies aterrizados, con los pies en la tierra. No podemos pensar tan idealmente que nunca vamos a tener un conflicto. Europa dio por cerradas las guerras convencionales hace un par de décadas atrás. ¿Se acuerdan? ¿Han escuchado algo de Ucrania ustedes o no? ¿Algo de Rusia y Ucrania? Una guerra convencional. Y Europa dio por cerrado el tema. Alemania recién ahora ha inyectado una cantidad enorme de dinero a sus Fuerzas Armadas porque se ven en peligro y amenazados por Rusia. Ese es el problema de considerar que algunos aspectos ya están resueltos, pero no es así. Hay que tener mucho cuidado. Ahora, de la Jefatura Suprema de las Fuerzas Armadas y Política de Defensa, el mismo punto que estábamos revisando, hay un principio de cooperación internacional, que es necesario que lo veamos, me llamó la atención a mí. Principio de cooperación internacional, de igualdad de género en las Fuerzas Armadas, de interculturalidad en las Fuerzas Armadas, de manera internacional, y el pleno respeto al derecho internacional y los derechos fundamentales, de manera internacional. ¿Cómo se va a traducir esto? Bueno, las Fuerzas Armadas ahora están por proyecto constitucional obligadas a tener igualdad de género en varios aspectos, muchos aspectos, incluso en la toma de decisiones. Es decir, en los rangos de jerarquía. Pero ¿cómo se va a resguardar la interculturalidad dentro de las Fuerzas Armadas internas aquí en Chile y con las otras Fuerzas Armadas? No sabría cómo, tendrían que especificarlo bastante bien. Y el pleno respeto al derecho internacional y los derechos fundamentales, que son los derechos humanos en general, de las Fuerzas Armadas nacionales en relación a las Fuerzas Armadas internacionales también.
quedan por armar este tema, queda por armarse. El asunto de la interculturalidad está más trabajado que otros. La igualdad de género se ha visto bastante más equilibrado, incluso dentro de las Fuerzas Armadas, pero aún así es un trabajo que hay que hacer, hay que establecer cuáles van a ser estos principios de interculturalidad, cómo se van a manejar dentro de las Fuerzas Armadas, respetar a alguna de las etnias que quiera ingresar, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas y que quiera en algún momento desarrollar algún ritual. Puede ser, no lo sé. Creo que por ahí puede ir este efecto. De las Fuerzas Armadas en particular, ¿qué dice? Ítem de la seguridad pública de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Armadas en particular. Ejército, la Fuerza Armada está conformada por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. No hay mucha dificultad con eso. Hay una política nacional de defensa y política militar, efectivamente la hay y está consagrada también en el proyecto constitucional. ¿A qué se dedican las Fuerzas Armadas? Al resguardo de la soberanía, independencia e integridad territorial de la República. Eso es lo que señala este apartado. Ante agresiones de carácter externo. Las Fuerzas Armadas deberán incorporar la perspectiva de género en el desempeño de sus funciones, promover la paridad de género en los espacios de toma de decisión, como yo les señalaba. Queda excluida, fíjense ustedes, el uso de las Fuerzas Armadas para casos de situaciones de orden natural, catástrofes naturales. ¿Cuál es la función de las Fuerzas Armadas? Resguardo de la soberanía, independencia e integridad territorial de la República ante agresiones de carácter externo, de guerra. ¿Se puede utilizar para terremotos? ¿Puedan salir No, no se puede. ¿Lo puede la ley fijar? Es que no hay problema. Porque en caso de terremoto, hay un decreto de ley del decreto con fuerza de ley del presidente, hacemos algo con la Cámara de Diputados y Diputadas y se arregla este tema. Inconstitucional. Porque la ley, la Constitución indica supremacía de la Constitución. La ley no puede estar por sobre la Constitución y la Constitución indica claramente que las Fuerzas Armadas están para resguardar la soberanía, independencia e integridad territorial de la República ante agresiones de carácter externo. ¿Se limitan? Me da la impresión de que sí. ¿Es malo que salgan las Fuerzas Armadas cuando hubo el último terremoto en Chile? Cuando caen estos aluviones que se han dado en Chile. Los que están ahí precisamente son las Fuerzas Armadas. Pero se les quita un poco esta posibilidad. ¿Por qué? No sabría explicarlo, no he investigado más tampoco. Tengo alguna sospecha, pero a partir de sospecha no podría señalar nada. El siguiente punto dice, las Fuerzas Armadas deberán incorporar bueno, eso ya lo mencionamos. Y por último, la ley regulará la organización de la defensa, su institucionalidad, su estructura y empleo conjunto, sus jefaturas, mando y la carrera militar. No hay novedades con respecto a lo que ya tenemos. De la conducción de la seguridad pública y política nacional de seguridad pública. ¿A quién le corresponde esto? Seguimos de la seguridad pública y las Fuerzas Armadas y ahora pasamos a la conducción de la seguridad pública y política nacional de seguridad. A la presidenta o al presidente de la República le corresponde la conducción de la seguridad pública a través del ministerio correspondiente. En Chile es el Ministerio del Interior. Seguridad, al presidente o al presidente le corresponde la conducción o seguridad pública a través del ministerio correspondiente. Está eliminada una frase, no se puso, que es el orden público. Se habla de seguridad pública, pero no orden público. Cuando hablamos de estallidos, hablamos de orden público y no de seguridad, y el orden público no está acá. ¿Cómo se va a entender? ¿Se va a subentender que seguridad pública también? ¿Era necesario quitarlo? Las conclusiones sáquenlas ustedes. La disposición, organización y criterio de distribución de las policías se establecerá en la Política Nacional de Seguridad Pública. Así como había una política en relación a las Fuerzas Armadas, hay una política de defensa nacional, hay una política en términos de seguridad pública. Hablan de seguridad pública, se habla de seguridad pública y no poco. De orden público no se habla. De las policías, pasemos al otro acápite. Las policías dependen del Ministerio a cargo de la Seguridad Pública, Ministerio del Interior, son instituciones policiales, no militares, que es lo que yo les había ya señalado, de carácter centralizado, con competencia en todo el territorio de Chile, están destinadas para garantizar la seguridad pública
dar eficacia al derecho y resguardar los derechos fundamentales en el marco de sus competencias. Esa es la función de las policías no militares destinadas a la seguridad pública. ¿Qué significa no militares? No militares significa que no tienen una estructura militar. Lo vamos a explicar enseguida, ya con un par de comentarios que me encontré por ahí, para que podamos entender bien, porque a mí también me costaba entender qué significaba no militares. No militares, decía yo, ¿no tendrán armas de guerra? Parece que no va por ese lado, sino que va por otra parte. Las policías deberán incorporar la perspectiva, y adivinen qué, pues las policías deberán incorporar la perspectiva de género en el desempeño de sus funciones y promover la paridad en espacios de toma de decisión. Yo no tengo problemas con el tema de la paridad, no me hace problema la paridad de género. Hay algunas personas que sí, que hablan del mérito, también tengo problemas con el mérito, yo la verdad es que lo relativizo bastante. Mujeres y hombres más o menos en la misma cantidad en el mismo número. Cuando hablamos de perspectiva de género, ahí me empiezan a funcionar los problemas porque a qué género se hacen referencia. De que la perspectiva de género. El género en general todavía es un concepto en construcción. Hace poquito me encontré con que ya no era LGBTIQ+, era LGBTTIQ+. Las otras TTT no pude entender a qué se trataba. Busqué pero no encontré a qué aspecto del género se trataba. ¿Y puede llegar a causar alguna dificultad? Podría llegar a causar una dificultad porque no hay definición clara al respecto todavía desde la teoría de género. Si se habla de que no exista discriminaciones entre hombres y mujeres, no le veo dificultades. Si se habla de otras cosas, puede que ocurra alguna dificultad porque el concepto no está tan definido como uno creería que está. De hecho, está muy en construcción. Lo mismo que el concepto de plurinacionalidad está muy en construcción, todavía no está claro a nivel internacional. Parece que nosotros los chilenos sí lo tenemos bastante claro que el resto. De las policías, además, deberán actuar respetando los principios de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza. Principios de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza. Por último, son instituciones profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes. Eso está muy claro. Necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza también se ha discutido a propósito de algunos de los eventos en los cuales se han visto involucrados carabineros, que son graves. En donde da la impresión de que no hay proporcionalidad en el uso de la fuerza. La proporcionalidad en el uso de la fuerza es, si yo te insulto, el carabinero no puede responder. No hay violencia, por lo menos física. Si lo ataco a golpes, tengo que defenderme a golpes, por lo que me han enseñado. Si me ataco con un arma blanca, tendría que defenderme con un arma blanca. Proporcionalidad. Si me atacan con un arma de fuego y me disparan un tiro, tendría que disparar un tiro yo también. Esto es como la ley del oeste. ¿Se acuerdan cuando veían estos duelos? Si tú matabas a alguien, pero tu rival desenfundaba primero, no te pasaba nada. Y para eso tenías que tener testigos. En este momento hay militares hay marinos que están siendo juzgados por uso indiscriminado de la fuerza. Recibieron un par de tiros y uno de los marinos disparó ciento y tantas ráfagas o balas. Entonces, claro, hay desproporcionalidad en el uso de la fuerza. No era necesario en absoluto. Y eso es lo que se ve acá. Pero cuidado que a veces nos pasamos de listo y en lugar de darle herramientas a carabineros para que controle la seguridad, insisto, la seguridad y no el orden público, la seguridad pública, en lugar de darles herramientas se las vamos quitando. Entendamos un poco de qué se trata no militarizadas. Pascual Cortés Carrasco es abogado de la Universidad de Chile y él señala en este aspecto: mientras más se intensifica la militarización de un cuerpo policial, más se desdibuja la línea entre dos formas de coerción estatal. Ahí está. Que deberían mantenerse separadas, el poder policial y el poder militar. Para Pascual Cortés hay que quitarle el característico militar para que no sean las policías, no tengan la misma idea de militarización que las Fuerzas Armadas, que tengan otra forma de actuar. Para que no se confundan los policías cuando van a controlar la seguridad, iba a decir la seguridad y el orden público, la seguridad pública, ¿ya? Y no se provoquen estas dificultades que hemos visto de larga data y que muchas veces no son bien resueltas, y eso es necesario decirlo también. Ahora, la coordinadora de Comisión de Sistema Político Convencional del Pueblo Mapucho, Rosa Catrileo,
señala que Carabineros y la PDI seguirán existiendo, de acuerdo, ella es convencional, seguirán existiendo y rigiéndose de momento por las leyes orgánicas que las regulan actualmente. De momento, porque si la Constitución, el proyecto constitucional es aprobado, tendrán que regir nuevos estatutos, nuevas leyes. ¿Cuáles son esas leyes? Quedan a criterio del legislador, pero no serían las mismas, porque se le va a quitar el rango de militarización. En la organización, esa es la militarización a la que se refieren. Cómo se organizan, cómo entiende el carabinero que tiene que controlar la seguridad pública. No como el militar, sino como un carabinero. No disparando, no haciendo uso de la fuerza, sino que controlando de otra manera. A eso se refieren con militarizado. Fíjense lo que dice Rosa Catrileo. Respecto a la posibilidad de crear nuevas policías, esto no lo señalé, pero se habla de policías, no se especifica PDI y Carabineros, se habla de policías. Entonces parece que quedó abierto. ¿Hay una posibilidad entonces de crear nuevas policías? Catrileo aseguró que la discusión deberá darse en el rango legal y no en el constitucional. Está muy claro, si el legislador, el constituyente, no expresó taxativamente Carabineros y PDI, es que dejó abierta la posibilidad para que existan nuevas policías. Otro tipo de policías. ¿Podrán existir policías regionales? Efectivamente, hay quienes están proponiendo policías regionales. ¿Esto es aumentar el aparataje estatal? Probablemente, pero ¿se hace necesario la policía? Se hace necesario. ¿Puede tener buenos resultados? Se ha visto en otros países y sí, ha tenido más o menos resultados. ¿Aumenta la corrupción? También aumenta la corrupción. ¿Ustedes vieron el video en TikTok, creo, de un venezolano que se fue del país porque no podía corromper a carabineros? Me voy del país, me voy de aquí, dijo, porque le quise pasar dinero a un carabinero, no, me tomaron preso. No, él está acostumbrado a otra, tiene otra cultura, está acostumbrado a otra cosa. Son bastante incorruptibles, bien poco, con el uso común. O sea, la cantidad de dineros que han desaparecido también en carabineros es importante. Pero a ese nivel parece que está medio controlado. ¿Seguirá así existiendo policías regionales? Otra pregunta que yo les hago. ¿Las naciones podrán tener sus policías propias? ¿El pueblo mapuche podrá tener su policía propia? ¿El pueblo cahuéscar? ¿Sí? No queda establecido bien. Y al parecer quedó tan abierta la puerta que podría ser. Digo, podría ser, no será. Podría ser. ¿Parece lógico? Territorio, autonomía, autogobierno, consentimiento y policía. Se parece mucho a una nación ya Estado. Pero yo re poquito sé en realidad. Vamos a la siguiente diapositiva, que quiero hacer una reflexión en torno a las Fuerzas Armadas y a las policías. Las Fuerzas Armadas sabemos que no tienen injerencia nacional. ¿Están dedicadas a qué? A la soberanía, independencia e integridad del territorio de la República ante agresiones de carácter externo. ¿Se acuerdan? Esto se une con el estado de emergencia. No está en el proyecto constitucional, que el estado de emergencia permitía sacar Fuerzas Armadas. Como no está el estado de emergencia y encima las Fuerzas Armadas no tienen trabajo a nivel interno, sino que solamente ante agresiones externas, y las policías encima no son militarizadas, no serían militarizadas. ¿Y qué pasaría con las amenazas internas entonces? Las graves amenazas internas que hemos tenido. ¿A dónde está exagerando este hombre? ¿Usted considera que el narcotráfico no es una grave amenaza interna? ¿Que no se debe combatir, tal cual, combatir? Algunos hablan de guerra al narcotráfico. No se deben combatir con una policía específica, bien preparada, militarizada. Recuerden que en el narcotráfico hay un concepto que es el de soldado. Los narcotraficantes usan soldados. Así se les llaman ellos. No solamente porque están a la orden de las jefaturas, sino que también porque usan armamento de grueso calibre. Y ya lo tenemos en Chile. Tercer lugar Chile en Sudamérica en exportación de droga. Podríamos conversar mucho más todavía. Entonces, ¿qué pasará con esas amenazas internas cuando no tenemos una Fuerza Armada con injerencia interna y las policías son no militarizadas? ¿Estamos seguros que le estamos reestructurando esto para fortalecerlo y no lo estamos debilitando? ¿Estoy plenamente seguro de esto? Yo a veces tiendo a dudarlo.
Uno de los puntos, uno esto, con esto y con esto, ¿sabe qué? Me da la impresión, señor, señora, que no estamos fortaleciendo las instituciones. Pareciera que las estamos más bien limitando. Veamos la siguiente diapositiva, que quiero que lo veamos también. ¿Hay terrorismo en Chile? A discusión. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Bueno, hay acuerdos suscritos por Chile a partir del año 2001 que indican que, el Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas, el Convenio Internacional para reprimir el financiamiento del terrorismo, la Convención Interamericana para la Prevención y Eliminación del Terrorismo, 2001, 2002, 2002, Chile ha firmado esos acuerdos para prevenir, para controlar, para eliminar el terrorismo en general y en particular en Chile. Se discute si en Chile hay terrorismo o no hay terrorismo. Ok. ¿Cuántas veces está mencionada la palabra terrorismo en el proyecto constitucional? Es súper fácil. Usted tome el Word del proyecto constitucional, ponga buscar palabra y ponga terrorismo. Terror, terrorismo, terrorista. Y vea cuántas veces aparece la palabra. No aparece mencionada. A pesar de que Chile ha firmado todas estas acuerdos, la palabra terrorista no aparece en el proyecto constitucional. Entonces, no podría hacerse una ley en términos de terrorismo porque no aparece mencionada en el proyecto constitucional. Independiente de que usted discuta si hay o no hay terrorismo en Chile. Ahora, puede haberlo, si no podemos decir que no. No estamos libres de ese flagelo. Bueno, parece entonces del todo inconveniente que ni siquiera exista la mención a la palabra terrorismo. Encima de eso, Fuerzas Armadas no intervienen en territorio nacional y encima de eso, las policías no son militarizadas. De verdad, uno de los puntos se ha dado cuenta que fíjate que parece que no estamos reforzando las instituciones para controlar aquellas situaciones en las cuales la delincuencia y el terrorismo puedan causar dificultades mayores. Tengo más preparado para esto, pero yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí, salvo lo que vamos a ver de lo último, ¿ya? Voy a dejar todo lo que responde a las relaciones exteriores de lado. La verdad es que hay algunas cosas que me llaman la atención, sí, hay algunas cosas que me llaman la atención de las relaciones exteriores, pero no es más. A ver, yo creo que lo podemos ver. Si me da un poquito de tiempo, lo alcanzo a ver en el tiempo que me ha dado el director para hacerlo. Vamos a las relaciones exteriores. De las relaciones exteriores, el Estado de Chile se compromete con el reconocimiento, respeto y promoción de los derechos de los pueblos y naciones indígenas y tribales conforme al derecho internacional de los derechos humanos. Eso es de relaciones exteriores. Es más largo, bastante más largo. Yo seleccioné esto. ¿A qué nos comprometemos nosotros como nación? A reconocer, respetar y promover los derechos de los pueblos y naciones indígenas y tribales conforme al derecho internacional de los derechos humanos. En Bolivia hay plurinacionalidad, con autonomía. No tienen consentimiento de ellos. Nosotros llegamos mucho más allá todavía. En el norte nosotros tenemos pueblos originarios con autogobierno, autonomía y consentimiento. Chile se compromete a reconocer los derechos de los pueblos y naciones indígenas. Estos dos pueblos y naciones indígenas, el del sur de Bolivia, el del norte de Chile, se ponen de acuerdo entre ellos y dicen, ¿saben qué? Yo les voy a dar salida al mar. ¿Podríamos decir algo nosotros cuando nos hemos comprometido, como chilenos, a reconocer, respetar y promover los derechos de los pueblos y naciones indígenas y tribales conforme al derecho internacional de los derechos humanos y encima le hemos dado autonomía, autogobierno y consentimiento? ¿Y algo similar tienen en Bolivia? ¿Podría darse algo así? ¿Está totalmente descartado? Pareciera que no está totalmente descartado y eso es un problema o puede traducirse en un problema gratuito que no era necesario establecerlo, pero que quedó. El siguiente, Chile declara a América Latina y el Caribe como zona prioritaria en sus relaciones internacionales. Ha causado controversia, sin duda. Casi se ha hecho casi gracioso esto porque
Bueno, ¿y qué pasa con los tratados internacionales? No, nos fuimos hace un tiempo y luchamos por hacer tratados de comercio y relaciones internacionales con Asia porque eran muy importantes, ¿para qué decirles Europa? ¿No viajó recién el presidente Boric a Canadá y Estados Unidos para establecer relaciones internacionales y comercio con ellos? Y la Constitución dice que tenemos que declarar a América Latina y el Caribe como zona prioritaria en relaciones internacionales. ¿Qué quiere decir prioritaria en relaciones internacionales? No sé, tendremos que privilegiar un tratado de libre comercio con los países vecinos a un tratado de libre comercio con países asiáticos. Lo que está claro es que América Latina y el Caribe son zonas prioritarias para nosotros. Bueno, lo dejamos ahí. El siguiente, voy a ir leyendo solamente lo que está en rojo. De las relaciones exteriores, los y las habitantes del territorio que hayan cumplido los 16 años de edad tienen iniciativa para solicitar al presidente o presidenta de la República la suscripción de tratados internacionales de derechos humanos. Basta que tenga 16 años de edad para solicitar al presidente o presidenta de la República la suscripción de tratados internacionales de derechos humanos. Ahora, tendrás que contar con un porcentaje del padrón electoral, algunas firmas, pero basta con que tengas 16 años para que tú le digas al Estado, yo quiero que se suscriba internacionalmente un tratado. Es bueno en cuanto motiva a que los jóvenes y todo el mundo se vaya enterando de esto y vaya queriendo establecer un conocimiento más profundo. Puede dar motivo a que queramos que se firme cualquier cosa. ¿Era necesario? Esto es lo que se dice de los constituyentes, que se aumenta la democracia. Cuando dicen que esta constitución aumenta y mejora la democracia, se refiere a esto, a este tipo de cosas. Oye, pero ¿cuándo antes un joven de 16 años tenía la posibilidad de solicitar al presidente que firmara un tratado internacional de derechos humanos? Nunca en la historia. Sí, ahora la tiene. Independiente si eso sea bueno o no, si eso convenga o no, ahora la tiene. De los estados de excepción constitucional, algo dijimos. 3 estados de excepción constitucional: conflicto armado internacional, en donde actúan las Fuerzas Armadas; conflicto armado interno, según establece el derecho internacional, donde no actúan las Fuerzas Armadas, sí, en conflicto armado interno, sí, de todas formas; y calamidad pública. Se elimina el estado de emergencia. Estado de emergencia, para ser sinceros, podría asociarse a calamidad pública. Si ya hemos visto a Bessie Gallardo en distintas alocuciones en redes sociales cómo ha tratado de defender este punto. Y sí, podría asociarse a calamidad pública, no lo voy a estudiar yo acá ahora. Pero no está, claramente no está el estado de emergencia, en donde las Fuerzas Armadas podrían ir, de acuerdo a un decreto del presidente, y después en connivencia con las cámaras, podía disponer de las Fuerzas Armadas para controlar, en este caso, la seguridad y no el orden público, porque el orden público no está señalado en la Constitución. Tengo que decirlo, porque era seguridad y orden público, ahora solamente seguridad pública. Se describen algunas de estas, pero esa descripción la vamos a dejar porque no es más relevante en torno a lo que nosotros queremos destacar ahora. Voy a ir a la última y con esto ya termino. Nos alargamos de verdad, pero en términos de lo que queremos ver, me parece interesante. Harto se habló últimamente ustedes lo escucharon seguramente, de los quórum. Que 2/3, que 4/7, que 3/5, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos hacían alusiones graciosas inclusive a eso. Lo claro es que querían poner a esta constitución, a este proyecto constitucional, un quórum de 2/3 para reformarla. No le voy a mentir, yo no he escuchado a nadie que diga que este proyecto constitucional se tiene que aprobar sin hacerle ningún cambio. Creo que a alguien escuché, pero relativizaba en la entrevista después lo que aparecía en el encabezado. Todos están de acuerdo en que de aprobarse esta constitución tiene que reformarse. Hay varias cosas que hay que reformar, dicen algunos. Hay algunas cosas que hay que reformar, dicen otros. Pero de que hay que reformar, hay reformas. Querían ponerle un quórum de 2/3 para reformar, es decir, 2/3 partes de la Cámara de Diputados y Diputadas
tendrían que estar de acuerdo para reformar algún punto. Ese era. Se modificó porque era un candado. En realidad, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores actualmente están muy equilibrados. No hay los 2/3 como para poder modificar, no se van a poner de acuerdo. Entonces va a quedar como un candado. Entonces dijeron los constituyentes, dejamos 4/7, que es realmente más bajo. Es posible, es más fácil alcanzar esos quórum. Pero ojo, 2/3 queda igual para lo más importante, que son varias cosas, que son los más importantes. 4/7 queda para lo menos relevante. Y de no alcanzar los dos, es un enredo esto, de no alcanzar los 2/3, tiene que ser 4/7, pero con ratificación a través de una votación, un referéndum. En la raya para la suma, esto queda igual con candado. 4/7 que tiene que ratificarlo un referéndum. Es decir, queremos cambiar esto, es delicado, no tenemos los 2/3, pero tenemos los 4/7. Ah, bien, vamos, pero hagamos también el referéndum, porque lo dice. ¿Cuántos referéndums vamos a hacer? ¿Cuántas veces nos van a pedir ir a las urnas? Ojo, hay quienes dicen, oye, te pedimos que hicieras algo y tú me tiráis la pelota de vuelta. Te pedí que hicieras algo para que yo no tuviera que estar votando a cada rato, que quedara claro aquí. Y tú me dices que de todas formas voy a tener que volver a ir a la urna para ratificar lo que tú no quisiste hacer. Hay quienes dicen eso. A mí me parece bien que hagamos un ejercicio democrático. Pero cuando ese ejercicio democrático implica muy baja participación electoral, deja de ser un ejercicio democrático y pasa a ser otra cosa. Ni siquiera la quiero mencionar acá. Ahora, hay convencionales que dicen que son muy pocos los artículos que tienen este quórum de 4/7 y referéndum. Muy pocos. Y sin embargo hay un estudio de una institución que se llama Horizontal que dice que el 75% de los artículos de la nueva carta requiere 4/7 y referéndum para su reforma. 75% de los artículos. Es decir, 2/3 de los artículos. Eso no es poco ni por lejos, hombre. Es decir, le pusieron un candado grande para que no se reforme rápidamente, sabiendo que hay que reformarla, estando todos conscientes que hay que reformarla. Le pusieron un candado grande para no reformarla. ¿Por qué? Porque, y lo mencionaron los constituyentes, desconfían del Senado actual. Y Fernando Atria dijo, desconfiamos de una institución que no tiene por qué ser leal con esta carta. Y no se trata de lealtades, todo el mundo lo criticó, pero no importa, yo lo digo. Porque hay desconfianza de los convencionales hacia las instituciones democráticas, democráticamente elegidas en Chile, como el Senado, para cambiar esta carta, este proyecto de carta constitucional. Esa es la razón de poner 2/3, 4/7 con referéndum y encima tener el consentimiento de los pueblos originarios, porque eso está, el consentimiento está, es decir, es que está para algunas cosas, profesor, usted está exagerando. Le cuento, ¿qué dice el preámbulo? El preámbulo dice, conformada por varias naciones. Entonces tengo que pedirle la autorización a las naciones, si no me queda otra, a las 11 naciones que hay acá. Porque ya en el preámbulo está establecido. Si es delicado, poner una palabra es delicado. Chile, desde el primer artículo, se declara como un pueblo, como una nación plurinacional. No podemos minimizar los efectos de esto. Veamos la última diapositiva, con esto ya termino. Se puso este candado, 2/3, 4/7 y 4/7 con referéndum y el consentimiento indígena. ¿Por qué? Porque, insisto en esto, los convencionales constituyentes desconfían de la institución democráticamente elegida que es el Senado. Hay desconfianza. Les cuento, ¿cuál es la confianza del chileno, de la chilena, hacia la Convención Constituyente? Bueno, pues la última encuesta CADEM señala que la confianza, la mucha o bastante confianza en la Convención Constituyente es de un 40%. La poca o nada confianza en la Convención Constituyente es de un 58%. Véalo porque está en la CADEM, ahí está. Teníamos la diapo, pero ahí está la diapo. Y ahí
creciendo la desconfianza, mientras que la confianza va bajando. Si aplicáramos el mismo criterio que aplicó la Convención Constituyente a su Constitución, de ponerle un candado para que no fuera reformada porque desconfía del Senado, permítame que le diga, nosotros, el 58% de los chilenos y chilenas, parece que desconfía de la Convención Constituyente. Tendríamos que ponerle un cerrojo también. ¿Y cuál sería el cerrojo? No queda otro. El cerrojo tendría que ser rechazo. Y sin embargo, no lo decimos claramente. Esto, permítame que les diga, yo como les he señalado en otros momentos, he pasado desde la esperanza a la curiosidad y he terminado muy molesto por actitudes de la Convención Constituyente que son efectivamente este tipo de actitudes. Inconsistencia e incoherencia entre ellos mismos y hacia el pueblo de Chile. Se les encomendó una labor. Le ponen finalmente un candado porque desconfían, pero nos piden a nosotros confianza hacia ellos, que aprobemos cuando la gran mayoría de chilenos desconfía de ellos. No hay coherencia ninguna entre el decir, el hacer y mucho menos entre lo que está escrito hasta ahora. Yo espero que lo que se nos va a presentar el 4 de julio exista bastante mayor coherencia que las que hasta aquí hemos visto. Hay muchos temas que no hemos tratado, pero que vamos a intentar abordarlos en los próximos capítulos de Reconstituidos. Espero que hayan pasado un rato informativo, que les haya servido lo que hemos comentado. Cualquier situación, descuido de mi parte, comentario que quieran hacer, se pueden dirigir a los estudios de BTV Televisión o pueden escribirnos en las redes sociales para ir aclarando o tocando algún tema que a ustedes les interese. Les agradezco su compañía el día de hoy. Estén muy bien. Nos encontramos en una siguiente oportunidad, Dios mediante. Chao, que estén muy bien.